anatómicos y fisiológicos que condicionaban la mecánica respiratoria, ¿cierto? Y como te dicen mecánica, en mecánica es músculos, huesos, quien activa, es como tener un motor, ¿verdad? ¿Quién activa el motor? Porque si hablamos de fisiología respiratoria, ya hablamos de CO2, oxígeno, bicarbonato, hablamos de todos esos componentes. Acá vamos a hablar netamente de cómo es que el aire ingresa al pulmón y cómo es que sale. Pues, primero, ustedes tienen que saber que existe una articulación, ¿verdad? Esta articulación se llama costo external. Y esta articulación costo external se ve reflejada y ayuda y participa durante el proceso respiratorio. ¿Cómo así? Las costillas en nuestro cuerpo están pegadas al esternón de una forma, las primeras casi horizontal, pero son todas verticales, y en las últimas todas verticales. Como nosotros podemos observar, las primeras son casi horizontales, pero ya de la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima se vuelven verticales para darle la forma justamente a nuestra caja torácica, ¿ok? Entonces, cuando yo voy a tomar aire, cuando yo voy a inspirar, la elevación de las costillas aumenta en el diámetro antero-posterior del tórax. Por eso que en la inspiración, ¿qué pasa con las costillas? Se elevan o se horizontalizan. Y aquí está la flecha. En la inspiración, ¿qué pasa con las costillas? Se elevan o se horizontalizan. O sea, esta costilla que está acá, por lo menos llegará así. Por lo menos llegará acá. Esta costilla también, y es por eso que la caja torácica empieza a aumentar de tamaño. Si una persona está en posición lateral, que más o menos así está su nariz, su boca, ¿verdad? Aquí está su hioides, y la persona está así, ¿verdad? Es una persona vista lateral. Ella, en su pared torácica está así. Su cavidad torácica está así. Entonces, cuando las costillas se elevan, el diámetro antero-posterior del tórax empieza a aumentar de tamaño. Y aumenta el tamaño de tal forma, para atrás no, porque la columna evita. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la inspiración? En la inspiración, la caja torácica aumenta de tamaño. ¿Sí? Eso ocurre en la inspiración. Las costillas se horizontalizan. Pero las costillas no se horizontalizan porque quieren. Porque recuerda que el hueso se mueve por efecto del músculo. Entonces el músculo va a tener que elevar las costillas. Todo músculo que eleva costillas participa en la inspiración o en la expiración. Participa en la inspiración. Recuerda, todo músculo que eleva costillas participa en la inspiración. Por eso que a los músculos que elevan costillas o que participan de la inspiración, ¿cómo se les denominan? Los músculos inspiradores. Y aquí hay una pequeña mnemotecnia para que te la aprendas. La mnemotecnia es los pies del diafragma. ¿Qué significa los pies? La letra P, pectoral mayor. IE, intercostal externo. La S, serrato anterior. La E, escalenos. Y el diafragma. Pero el diafragma es el único músculo que participa en dos procesos fisiológicos muy diferentes. Cuando se contrae y cuando se relaja. Cuidado, te vas a confundir porque te puede poner el diafragma cuando se relaja es inspirador. Mentira. El diafragma cuando se contrae es inspirador. Profesor, ¿cómo así? En la parte inferior del tórax tenemos un músculo. ¿Cómo se llama este músculo? Este músculo se llama diafragma. Metemos un poquito de anatomía, ¿sí? El diafragma se inserta en las últimas costillas, ¿verdad? Y en las últimas vértebras de la columna dorsal de la columna vertebral. Presenta 3 orificios. ¿Te acuerdas o no? El famoso yato cavo, el yato cavo, el yato aórtico y el yato esofágico. esofágico debe ser.
esofágico. Ajá. Claro, por aquí, por el hiato cavo, ¿sube quién? ¿Quién sube? La vena vena cava cava inferior, inferior. no te olvides. Sube del abdomen al tórax, pues, Ajá. para luego irse hacia la aurícula derecha y dejar toda la sangre del ombligo del diafragma para abajo en el corazón. ¿Qué pasa por el hiato aórtico? Por ahí baja ¿quién? La arteria aorta, pues, ¿no? La aorta baja del tórax al abdomen. Aquí se llama aorta torácica, pero cuando atraviesa el diafragma se llama aorta abdominal. Y justamente debajito del diafragma se abren tres. ¿Cómo se llama esa estructura que se desprende de la aorta bajando del diafragma? Se llama tronco celíaco. ¿Y el tronco celíaco sirve para qué? Para darle irrigación sanguínea al hígado, al estómago y al vaso. De ahí su nombre, tronco celíaco. ¿Ya? Pero eso de repente va a tener más importancia en la segunda unidad cuando hagamos sistema cardiovascular. Pero es importante mencionarlo en el hiato aórtico. Doctor, ¿y el hiato esofágico? Obviamente para que ahí descienda ¿quién? El esófago, pues. El esófago. Acá se llama faringe, esófago, pasa al diafragma y se transforma en el estómago, que también lo vamos a ver en la tercera unidad, sistema digestivo. El diafragma es un músculo muy importante. Entonces, cuando el diafragma se contrae, mira lo que hace. El diafragma se contrae y hace esto, una concavidad. Entonces, mira lo que está pasando con la cavidad torácica. ¿Está aumentando o está disminuyendo? Inicialmente, yo voy a ponerlo de rojo. Inicialmente estaba todo esto, era nuestro cavidad torácica. Actualmente, ¿qué es? Actualmente en la inspiración es todo esto, mira. Entonces, ¿está aumentando o está disminuyendo? Por eso que a esos músculos que aumentan la cavidad torácica se le llaman músculos inspiratorios. Ya te enseñé quiénes y ya te dije qué pasa con el diafragma cuando se contrae. Baja, aumenta la cavidad torácica. Doctor, ¿y en este esquema cómo es? En este esquema, todo esto es mi pulmón. Todo esto es mi pulmón, ¿ok? Y el pulmón que está aquí, todo esto es del pulmón, mira, aquí esto está en reposo, recuerda, reposo, o sea, no está respirando. Pero ¿qué ocurre en la inspiración? En la inspiración, el pulmón aumenta de tamaño por la elasticidad del pulmón, mira, aumenta la elasticidad del tamaño. Y como el diafragma ya no lo está apretando porque el diafragma ya descendió, mira, el diafragma está aquí, ¿qué pasa? El pulmón se sigue extendiendo, el pulmón sigue extendiéndose y mira, sigue bajándose, ¿sí? Se extiende de esta manera. Por eso que también en la inspiración, ¿qué pasa con el pulmón? Se infla, se estira. Eso pasa en la inspiración. Mira cuántas cosas suceden para que el pulmón se llene de aire. Las costillas se tienen que horizontalizar. El diafragma tiene que contraerse. Tiene que aumentar la cavidad torácica y el pulmón se infla. Inspiración. ¿Ok? Profesor. ¿Y quién estimula todo esto? Pues lo va a estimular un nervio, ¿no? Este nervio, el nervio frénico, es el que da el impulso nervioso. Él da el impulso nervioso. ¿Para qué? Para que el diafragma se contraiga. Porque el frénico, acá está, este es el famoso triángulo de Sedilot. ¿Qué es el triángulo de Sedilot? Es un triángulo que se forma por, mira acá, voy a ser recontra anatomista. Borde superior de la clavícula, borde interno de la porción clavicular del esternocleidomastoideo, borde lateral de la porción external del esternocleidomastoideo. La porción clavicular, la porción external y la clavícula forman el triángulo de Sedilot, por donde sale el nervio frénico. Antiguamente, muy antiguamente, hace 100 años, cuando una persona tenía hipo y no había forma como curar el hipo, hacían la frenicotomía. Le cortaban el frénico, ubicaban el triángulo de Sedilot o simplemente lo pinzaban. Lo pinzaban y de esa manera la persona dejaba de tener hipo. ¿Profesor, una persona se puede morir por hipo? Sí. Sin insuficiencia respiratoria se muere. Claro, no se va a morir de un momento a otro como un paro respiratorio, pero sí lo va a desgastar, hasta que el músculo dice ya me cansé. Se paraliza, paro respiratorio y ya nadie lo saca de él. ¿Ya? Tengan cuidado. Entonces, triángulo de Sedilot.
nervio frénico. Y así baja y baja por acá, luego baja. Son dos, el de la derecha. Doctor, ¿qué pasa si yo estimulo al nervio frénico a la derecha? ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees? El hemidiafragma de la derecha se contrae. ¿Qué pasa si yo estimulo al nervio frénico izquierdo? ¿Qué pasa con el hemidiafragma izquierdo? Se contrae. Doctor, y si yo estimulo a los dos se contraen. Y eso es lo que hacíamos con el chivito. El chivito ya entubado, le aislábamos los nervios frénicos. Están aisladitos. Y veníamos con un electrodo, ¿sí? Electricidad, y estimulamos al nervio frénico de la izquierda. Y una persona de atrás miraba cómo el diafragma se contraía. Estimulamos, así. Se contraía. A ver el de la izquierda. A ver los dos. Y se contrae. Y ahí aprendemos, o ya nunca olvidamos, el nervio frénico inerva al músculo diafragma. Y cada vez que lo estimula, se contrae, ayudando en la respiración. Chicos, ¿me están entendiendo este esquema? Sí. ¿Se está entendiendo? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Carol? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Mi amigo? ¿Al fondo? ¿Se está entendiendo? ¿Seguro? ¿Mi amigo? ¿Todos? ¿Señorita? ¿Allá? ¿Seguro? ¿Por acá? ¿Adelante? Acá. Muchachos, eso es inspiración. Pero la inspiración no solo es eso. La inspiración también son presiones. Y ahí viene la definición de las presiones que les he pedido. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas que el pulmón es envuelto por una membrana serosa? ¿Qué epitelio tiene? A ver, le metemos histología. ¿Qué epitelio tiene la pleura? Uy, epitelio simple plano. Epitelio simple plano. ¿Ya? Y este epitelio simple plano cubre al pulmón, pero también se pega a la cavidad torácica. Es más, nosotros por el Guyton sabemos que el pulmón está flotando en la cavidad torácica y solo está fija en el mediastino, pues, por el corazón. ¿No es que ahí se pega la pleura y el pericardio? Se juntan ahí. ¿Ok? ¿Cómo se llaman esas membranas? Son dos. Una es la famosa pleura parietal, que es esa de acá, la que está afuera. Por si acaso, la pleura parietal es externa, mientras que la pleura visceral está pegada al pulmón, o sea, es interna. Es interna, no te vayas a olvidar. Profesor, ¿y es verdad que entre los dos, o sea, entre la pleura visceral y la pleura parietal, hay un espacio o no? Sí. Obvio que aquí hay un espacio. ¿Cómo se llama el espacio que está entre la pleura visceral y la pleura parietal? ¿Cómo se llama? Excelente. Se llama el espacio, simplemente espacio pleural. Solamente se le llama el espacio pleural. ¿Y qué encontramos en el espacio pleural? El líquido pleural. Líquido pleural. Y es este líquido pleural que le va a dar la famosa presión negativa pleural, que va a ser negativa. Va a ser negativa. Profesor, ¿y por qué tiene que ser negativa? Porque él se tiene que oponer a la entrada del aire. O sea, es una fuerza en contra de la respiración. Pero no es que sea mala, sino que al contrario, él mantiene estable el pulmón, pues, porque si no el pulmón colapsa. Y al colapsarse, ¿cómo de ahí respiramos? O sea, si aumentamos la presión de ellos, ¿ok? Si lo hacemos muy negativa, el pulmón se chupa. Y es lo que ocurre en los famosos derrames pleurales. En el derrame pleural, el líquido es tanta fuerza que hace que el pulmón se achique y por eso que el paciente respira así, ¿ve? Jadeante, pues superficial, pues no está inflando el pulmón. Y tú le tomas la radiografía, muchachos, y encuentras una radiografía completamente opaca. Mira, estamos metiendo ABP, ¿ah? Aquí hacemos todo, muchachos, en serio. Y ojalá que me estén entendiendo. Si no me lo entienden, porque no me han ido estudiando. Metemos ABP, aplicación clínica. Acá está el corazón, toda esa vaina.
Y encontramos así, mira, el famoso margen Margen. hidroaéreo, así encontramos. Ujú. Y aquí todo cerrado. ¿Tú qué dices? Acá hay un gran derrame, ¿no? Porque el pulmón debe estar acá, ¿cierto? Claro. O sea que hay aire, o hay líquido, o hay sangre, Sangre o también. linfa. Ya tendremos que estudiarlo. Neumo. Tengo que pinchar y ver qué color sale. Lío. Ponte que sale rojo. Sangre. Ah, hemotórax. Motoras. Un hemotórax a presión, Ujú. hemotórax traumático, depende. No, fue baleado. Con justa Claro. razón. Motoras. Con justa razón. De repente tiene TBC. Ah, pues no. Claro. También transcelular, el líquido, Transcelular. ¿no? O sea, tantas patologías que pueden hacer eso. Pus también. Pus, claro. Claro. Un empiema. Un Un empiema también puede cursar Ujú. con esto. Un edema pulmonar, un derrame Un pleural derrame como pleural. tal. Derrame pleural. Como tal, derrame pleural. De repente la persona tiene una cirrosis hepática o una hipoalbuminemia severa. Profesor, ya empezó a hablar raro como los otros doctores. Es que así siempre hablamos. Sino que a veces tratamos de hablar de a poquito, como para que tú vayas entrando en el campo. Profe, dijo una hipoalbuminemia, o sea, la albúmina 4.5, 4.6, 4.7, que es lo normal, está recontra baja, pues en 1, 2. Y el agua se empieza a meter a las cavidades para compensar la falta de albúmina. ¿Me entiendes? O sea, todo eso, por eso es importante aprender. Para cuando tú estés en tu consultorio como médico general o ya como especialista, tú digas, ah, y ya sabes, ya tienes aprendido eso. Por eso es importante aprender. Por eso que yo siempre le digo, no, profe, en este pasito lo he jalado, ya está, pues ya. Pero después de eso ya no puedes salir sin saber cuáles son los músculos inspiradores, los expiradores, que es la presión angular, pleural, transtorácica, ya no debes salir de eso. Ahora, si mañana te pregunto los músculos inspiradores y no responden ninguno, significa o que no te está interesando la clase o que tienes un gran problema. Y ese problema hay que solucionarlo. ¿Sí? Por si acaso, no todos son genios. Yo no soy genio. ¿Sí? Yo me identifico con muchos de ustedes que sufría para estudiar, pero no me quedaba con el sufrimiento, yo estudiaba. O sea, gente, no entiendo el gaito, ya está. Nada. Nada. Me sentaba, a ver, ¿por qué no lo entiendo? Recordé a mi amigo, ¿tú leíste el capítulo 5 del gaito? Sí, ¿lo entendiste algo? A ver, explícame. Y yo aprendí o descubrí que mi inteligencia no era leyendo, sino escuchando. Porque hay diferentes inteligencias, y hay diferentes formas de estudiar, de aprender. Descúbranlo, muchachos, están a tiempo todavía, para que puedan mejorar. Es un consejito adicional a la clase. ¿Ya? Profe, ya está, ya está inspiración, ya está. Pero, ¿y las presiones? Está la presión pleural, pues, una de ellas. La presión pleural es la que va a mantener pegado el pulmón, ¿no? ¿Tú has visto cómo polarizan las lunas de los autos? ¿Sí? Bacán, ¿no? Yo también un día vi cómo me dijeron, déjelo ahí, yo regrese en 3 horas. No, yo quiero mirar. Y no porque me roben, porque era un lugar seguro, sino porque yo quería ver cómo era ese proceso. Sacan la luna, con cuidado lo ponen en una mesita, y viene un tío y yo le digo, no lo laves, si está nuevo. Y el joven me miró y me dice, yo sé mi trabajo. Y yo me volví a sentar. Y mi mente dice, pero ¿por qué lo está lavando si la luna está nueva? Más bien la va a malograr. No la estaba lavando. Le estaba echando agua. ¿Para qué? Para luego poner la mica. ¿Ok? Y cuando pone la mica, la luna, la mica y agua en medio, se pega. Y si quedaba aire, yo luego lo veía como con lo empecé a sacar todo el aire y con el aire salía el agua. Yo no decía nada, no dije, no, vaya a ser que diga de nuevo, me grita el muchacho. Y al que me recomendó le digo, oye hermano, así se hace, sí, me dice, así se pone, que se pone agua así, después sacan el agua y como ya no hay presión, me empezó a explicar, mira, hay una presión pleural, hay una presión del vidrio. Me empezó a explicar, obvio pues, cuando tú pones un líquido entre 2 hojas y luego el líquido lo quitas, generas una presión negativa. Y esa presión negativa es la que mantiene pegado a estos 2 objetos. Es lo que ocurre en nuestra pleura y en nuestro pulmón. Pues es una presión negativa.
Es una presión en contra de la respiración, la presión pleural. ¿Se entendió? Profe, ¿se puede medir en milímetros de mercurio? Sí. Recuerda que 1 centímetro de agua equivale a 0,75 milímetros de mercurio. Es el equivalente. ¿Entendido? ¿Se entendió la presión pleural? Sí, doctor. Listo, entre las dos hojas, ¿sí? ¿Puede aumentar o no? Obvio. ¿Puede disminuir? También puede disminuir. También puede disminuir. De acuerdo ¿Ok? a la capacidad. Ya está. Pues, Profe, ya. ¿Y qué ocurre? Seguimos en la inspiración, ¿ah? Seguimos en la inspiración. ¿Qué ocurre en la inspiración? Obviamente, para que tú inspires, el aire tiene que ingresar, ¿cierto? Por eso se llama inspiración. Va a ingresar aire. Este aire que ingresa y va a llenar a mis pulmones tiene que tener una condición. ¿Cuál es la condición? Tiene que ser mayor presión. Esto de acá. Profesor, ¿cómo se llama la presión que está afuera? Se llama presión atmosférica. La presión atmosférica a nivel del mar, como estamos ahorita nosotros, equivale a 760 milímetros de mercurio. Y como les expliqué la semana pasada, porque eso es semana pasada, cuando estamos en reposo, 760 también es igual. Pero para que inspire, ¿qué tiene que pasar? Esta presión llamada intrapulmonar, tiene que ser menor. ¿A cuánto? 757 milímetros de mercurio. Mira, 3 menos. ¿Pero para qué? Para que el aire pueda ingresar. Ley general de gases ideales. Todo gas ideal va de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. Mira dónde está mayor presión. Afuera. ¿Dónde está menor presión? Adentro. Por eso que el aire ingresa. Y por eso que llena el pulmón. ¿Entendido? Profesor, ¿y ahí quién interviene? La presión alveolar. ¿Qué es la presión alveolar? Es la presión que se ejerce en el interior de los alveolos. La pared alveolar está sometida a presión. Pero el alveolo se defiende porque él no quiere colapsar. Él no quiere pegarse como las lunas en la pleura. Él quiere estar todavía dilatado, inflado. Entonces, ¿qué hace? Nuestro cuerpo produce un líquido que está lleno de lípidos llamado sustancia surfactante, también llamado agente tensoactivo. Y se llama tensoactivo, ¿sabes por qué? Porque disminuye la tensión superficial del alveolo. Disminuye la tensión superficial del alveolo. Y al disminuir la presión superficial, por más que afuera esté muy apretado, adentro está menos, por eso que no colapsa el alveolo. Él está como si nada. Pero ¿qué ocurre si no hay surfactante? Se colapsa. Colapsa, saca la mugre. Y eso es lo que ocurre en una enfermedad. Se llama el CDRRN, síndrome de distrés respiratorio del recién nacido. También llamada enfermedad de membrana alcalina. Según la embriología que tú has estudiado, metemos embriología. Por eso le digo, o sea, en fisio está todo. En fisio tenemos que saber todo y repasarlo. ¿De dónde nace el líquido pleural o el surfactante? A partir de la semana 28 y 32. A ver, recordamos un poquito de histología. Este es un alveolo, ¿cierto? Aquí está el epitelio simple plano del alveolo, es el neumocito tipo 1. Este es el neumocito tipo 1, mira, así, es alargado su núcleo. Recuerda, epitelio simple plano, no te olvides. Y aquí está el otro, ¿no? Ahí está. Este se llama el neumocito tipo 1. Pero la pared alveolar también tiene otra célula. Y es el neumocito tipo 2. Que está acá. El llamado secretor. Y ya creo que te está dando una idea que se llame secretor. Te está dando una idea si le dicen que es una célula secretora. Acá está, mira. Acá está. Él es el llamado neumocito 2. Es él el que a partir de la semana 28 y 32, en esta semana, produce la sustancia surfactante. Mire, y es tan importante esta surfactante, ya para nosotros como parte de la salud
que cuando llega una gestante entre esa semana, semana 32, con labor de parto, nosotros detenemos la labor de parto. O sea, la señora viene con contracciones ya muy seguidas. O sea, el motor ya arrancó. Y ese parto va a continuar. No lo podemos detener. Entonces, ¿qué hacemos? Aguantamos el motor, como que lo apagamos. Se llama tocolizar. Lo tocolizamos. Forma, ustedes no tienen por qué aprender ahorita la forma de tocolizar. Si pasan a fármaco, ahí se les va a enseñar. ¿Ya? Se le va a tocolizar, ya lo tocolizamos, y al toque. ¿Cuántas semanas tiene? 32, doctor. Uy, este chico. ¿Hay incubadora? No. Estamos fregados. Estamos fregados, no hay incubadora. ¿Ya? Estamos luchando más por comprar un ascensor que por comprar. Sí, de verdad, así es la lógica de mucha gente en los hospitales. Le importa más comprar un buen ascensor que comprar 10 más incubadoras y contratar más personal para neo para que tenga más capacidad el hospital. Pero bueno, ojalá que cuando tú estés ahí puedas hacer ese cambio. Mira, y la gestante en emergencia está ahí, 32 semanas, ya está tocolizada. ¿Qué hacemos? Tenemos que maduración pulmonar. Le tenemos que dar corticoides, 4 dosis o 2 dosis dependiendo de o dexa o beta. Beta son 2, dexa son 4, eso ya todo el mundo lo sabe, es un esquema ya estabilizado. ¿Para qué? ¿Para qué lo maduramos el pulmón? Para que cuando el chibolo nazca, y como va a ser prematuro, ya nace porque el corticoide obliga al neumocito tipo 2 a empezar a producir surfactante. Para eso. Doctor, ¿lo van a tener en su cervocuna? Lo tendremos ahí, pues no, que es como una incubadora, ¿verdad? Pero ya no va a necesitar el surfactante. Y tendrá el cuidado y todo eso. Pero ya no va a correr riesgo. O al menos vamos a disminuir el riesgo de que muera. Porque el prematuro no solo tiene problemas pulmonares, tiene también retina, cerebral, digestivo, ¿no? Digestivo, tiene inmadurez digestiva, hepática, renal. Un montón de cosas. Y su sepsis agregada. Y más porque para que nazca prematuro es porque hay una causa, ¿no? Sí. La mamá trae algo. No viene gratis la mamá prematura. O sea, trae sepsis por lo general. Ya. Entonces, mira, no te olvides. ¿Ya? 32 semanas se produce el surfactante, que hace que disminuya la tensión superficial del alveolo, evitando su colapso. Profe, ¿y qué pasa si el niño nace sin surfactante? Enfermedad de la membrana hialina, también llamada síndrome del distrés respiratorio del recién nacido. ¿Ok? Profe, ya está, ya entendí. La presión alveolar entonces es la que mantiene inflado. Mira acá aprovechamos. El pulmón, la pleura va a querer empujar, y de hecho que lo empuja, empieza a empujar las paredes del alveolo. Esa es la presión pulmonar, la presión torácica, dice, oye, quiero que te reviente, le dice al alveolo. Pero el alveolo dice, no, yo no voy a colapsar, y da fuerzas en contra. Da fuerzas en contra. Empieza a evitar. Y es lo que yo hacía en este esquema. Para que no colapse, siempre la presión alveolar tiene que ser mayor que la presión intrapulmonar y la pleural. Tiene que ser mayor. Si es menor, colapsa. Es decir, si la presión pleural es mayor que la presión alveolar, ese alveolo colapsa. Y este alveolo ya no funciona, porque una vez colapsado no vuelve a inflarse, por si acaso. ¿Sí me estoy dejando entender? A diferencia de nuestra llanta, ¿no? La llanta se desinfla, pero no colapsa. O sea, se desinfla, pero la llanta sigue separada. Imagínate que la llanta, cuando se desinfla, colapsara. Nadie dejaría o nadie llevaría a parchar su llanta. Porque una reventada dice, no, ya para qué la voy a parchar si no va a poder separarse la llanta. Eso pasa en un alveolo. Pero claro, alguien dice, profe, pero son 300 millones de alveolos que tengo en cada pulmón. Sí, pero en un problema como esto no se colapsa uno solo. Se colapsa todo un sector, toda una porción del pulmón, que ya no vuelva a recuperarse. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado. Muchachos, no sé si hasta aquí en inspiración me entendieron. ¿Se entendió? Sí, doctor. La inspiración. La presión alveolar tiene que ser mayor que la presión pleural y de la presión intrapulmonar para que el aire pueda ingresar, ¿no? Y el aire ingresa, mira acá, las fuerzas en contra, sí. Fuerzas en contra. ¿Quién ayuda a tener estable al alveolo? ¿Quién lo ayuda? Lo va a ayudar el surfactante.
¿Cuándo se produce el surfactante? 28. Entre la semana 28 y 32. Y el colapso lateral. ¿quién la produce? El neumocito tipo 2. El neumocito. Oye, es pregunta de examen teórico eso. Sí, doctor. Es pregunta de examen teórico. Le pregunto porque me quedo con una duda. Pero Profesor, ¿y si el niño va a nacer, prematuro, qué tengo que hacer? Maduración pulmonar. ¿Con qué se madura? tipo 1, ¿qué hace? Con corticoides. ¿Qué hace el Mira, neumocito 1? así te olvides la dosis. Así te olvides la dosis. Googleas. ¿De verdad? ¿En serio? ¿De verdad, muchacho? 2 centímetros por Googlea, maduración pulmonar, te va a arrojar o beta-mectasona o dexametasona. Y ahí te va a decir, si utilizas beta, Pero ambas son en 2 días. Por 2 días. Ambas es por 2 días. O sea, al ingreso, y ni bien cumple 24 horas, le das, y es posible, a la hora lo estás cesareando. Así de violento muchas veces. Cuando tienen RPM, ruptura prematura de membrana, tienes hasta 24 horas, 48 horas para tenerla a la señora ahí y que ese chorro no salga. Aprovecha para la bombardeas con su corticoide. De arranque, ¿a qué hora entró? Hace media hora, doctor. Ya, ponle su ampolla y al día siguiente me avisas exactamente 24 horas. Y a la hora siguiente la estamos cesareando. Para salvarle la vida. Pero eso es cuando un profesional es profesional. Me parece contradictorio, ¿no? Parece raro decir que uno sea profesional. Pero para eso tú quieres ser médico. Cuando se vayan al según lleven su dexametasona. Tú no quieres ser médico para estar haciendo lo que quieras. Quieres ser médico para algo. Porque por algo quieres ser médico. Digo yo. 4º ciclo no te voy a preguntar por qué quieres ser médico. Eso le pregunto a mis chicos, a los niñitos que los enseño introducción a la medicina. A ellos sí tengo que sentarme. El otro día hice picnic con ellos. De verdad, me ven, cuando están en cirugía experimental pasan ustedes, a veces me saludan. Estoy haciendo picnic con ellos. Ya ustedes ya están 4º ciclo. Casi, ya un poquito, casi llegando a la mitad de la carrera. Aunque parezca mentira, muchachos. Ya pues dale el peso, ¿sí? Dale el peso a tu carrera. Amigos, inspiración. Pero el proceso respiratorio son 2. Inspiración. Y expiración. Dura 2 segundos la inspiración, por si acaso. 2 segundos. Profe, ahí nos ayuda el pectoral mayor, obvio, pues él jala las costillas. Nos ayuda el intercostal externo, obvio. Cerrato anterior, escalenos y la contracción del diafragma. Mira, contracción del diafragma. Si yo pongo relajación del diafragma, no es inspiración. La contracción. Ah, y un dato. ¿Qué pasa con el corazón en la inspiración? ¿Qué ocurre con el corazón en la inspiración? ¿Sube o baja? ¿Quién me dice? ¿Qué dices? ¿Baja o sube? No hagan la lógica que ahora me hicieron grupos anteriores. A ver, doctor. El corazón está ahí. Cuando yo tomo aire, sube. Marcaron sube, jalados. Porque no es que... Claro, porque el No, cuando tú tomas aire, ¿qué pasa con el diafragma? Eso lo habíamos visto. ¿Qué sucede con el diafragma? Se eleva la costilla. ¿Qué pasa con el diafragma? Se contrae. Ya, y que cuando se contrae, ¿sube o baja? Baja. Y el diafragma está pegado al corazón. Y si el corazón está pegado, es como tu amiga, esa que no se te despega ni para el baño. Tú te vas por acá y ella está pegada como se mesa. Ese es el corazón y el diafragma. Están pegados. Entonces, si el diafragma se contrae, ¿qué pasa con el corazón? Desciende con él. Y cuando lo vamos a ver que se relaja, ¿qué pasa con el corazón? Sube. O sea, olvídate. A ver. No, eso no es la lógica. Entonces no estás viendo bien la gráfica. ¿Ya? Profe, expiración. En expiración ya no se utilizan los mismos músculos. Es más, ya te dije, solo el diafragma se repite, pero no como contracción, sino el diafragma es expirador cuando se relaja. Cuando se contrae, inspirador. Cuando se relaja, expirador. Pero todos estos músculos
cuando se contraen, son expiradores. Todos estos músculos, cuando se contraen, son inspiradores. Profe, ¿por qué la prensa abdominal? Porque la prensa abdominal, acá están los músculos, la prensa abdominal, ¿sí? Tienen una presión, o sea, los músculos, ya sea el recto anterior, el oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso y el piramidal, ellos, al contraerse, hacen presión sobre el abdomen. Y el abdomen, que está acá, mira, mira, y el abdomen que está acá, mira, ¿te acuerdas o no? Todo esto es tu abdomen, ¿cierto? Todo esto, ¿qué hace el abdomen? Ejerce presión ¿sobre quién? Sobre el diafragma. Y al hacer presión sobre el diafragma, ¿qué hace? Hace que el diafragma se eleve. ¿Y qué hace? Que el aire salga, pues. Moreto, ven por acá. Hay un procedimiento llamado maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich. Al frente, mirando al frente. Más adelante, pues. Ahí. La maniobra de Heimlich. ¿Qué hace la maniobra de Heimlich? Aprovecha esta presión abdominal. Y la vamos a demostrar, la presión abdominal. Voy a enseñarles la técnica, mas no la voy a aplicar. ¿Ok? Los que me siguen en el canal habrán visto ya ese video colgado, que lo he colgado a propósito porque eso viene en el examen. Maniobra de Heimlich tienen que saberlo como parte de la fisiología respiratoria. Y de ahí va a salir una preguntita escondidita de todo ese video que yo he hecho. ¿Ya? Igual vamos a hacerlo con Moreto, pero vamos a hablar la misma técnica. Mira, por ejemplo, para que una persona le apliquemos la maniobra de Heimlich, primero tiene que estar atragantándose. Profesor, ¿qué significa atragantándose? Que la vía aérea superior esté obstruida. Y el paciente lo sabe. Si una persona está tosiendo, no está obstruido. Por eso que yo le digo, tose. Tose. Ah, no está obstruido. Porque ese aire cuando uno tose sale del bronquio. Y si sale, no está obstruido. Está irritado, por eso tose. Y la tos es un reflejo, ya eso tú lo sabes, ¿verdad? O ya lo deberías de saber. La tos es un reflejo cuando algo hay en tu vía aérea. Y toses para expulsarlo. Por eso que yo nunca le doy un antitusígeno a un niño que está tosiendo. Salvo que esa tos sea producto de irritación o por otro caso. Pero si yo le escucho flema en los pulmones, ¿qué le voy a dar un antitusígeno? Ese flema se va a quedar ahí y le va a hacer una neumonía. ¿Sí me dejo entender? Tiene mi paciente y mi paciente se agarra el cuello con las dos manos. Ese es el signo que tú identificas que una persona se está atragantando. Entonces, sea así. No puede. No puede. Entonces, maniobra de Heimlich. ¿En qué consiste? Voy detrás de la persona, separo ligeramente sus pies, ¿sí? Pongo un pie entre sus dos pies del paciente, así, y el otro pie lo pongo así. No sé si me dejo entender. O sea, el pie adelante y el otro en forma de T. ¿Para qué? Para tener estabilidad, porque a la hora que yo aplique la técnica, yo tenga estabilidad en el otro pie, pues. Porque si yo me pongo así y le hago la técnica, le voy a hacer una llave de lucha libre. Tipo SmackDown, ¿no? Entonces lo que yo no quiero es hacerle una llave. Yo quiero ayudarle. Entonces, ¿qué hago? Me pongo los brazos debajo de su axila. Una mano empuña la mano así, escondiendo el pulgar y poniendo los dedos así. Y busco justamente la boca, el estómago y pongo ahí mi mano. Y con la otra mano empuño y presiono para atrás y para arriba. Para atrás y para arriba, pero fuerte. O sea, no es como yo le he hecho, ¿no? Para atrás, para arriba, para atrás. No, es. Y esa presión, gracias Moretito, gracias Tomasino. Ya te dije, no le íbamos a aplicar. La presión de este abdomen, ¿qué hace? Presiona violentamente el diafragma presiona los pulmones y el aire que saca bota el cuerpo extraño de la vía respiratoria. A eso se llama maniobra de Heimlich. ¿Quedó claro? Y para eso utilizamos los músculos de la prensa abdominal. Pero además utilizamos a los músculos intercostales. ¿Pero ahora qué intercostales? Los internos. Ya no los externos. No. Los externos son inspiradores. Los internos son expiradores. ¿Y qué va a pasar? Que el diafragma se relaja, vuelve a su posición,
Las costillas que estaban horizontalizadas, ¿qué pasa? Descienden Desciende. en la expiración. ¿Qué pasa con la presión alveolar? Ahora tiene que ser menor. pues. Menor. ¿Cuánto? La presión, mira, 763. la presión del pulmón. ¿Cuánto está la presión del pulmón? 757. ¿Cuánto es? 763. ¿Te acuerdas cuánto estaba adentro? 763. Afuera 760. Entonces, ¿qué pasa con la presión? El aire sale. Por eso que en la inspiración el aire sale. Porque recuerda que todo gas va de un lugar de mayor presión a de menor. presión. Y esa es la expiración. Profesor, y a ver, ¿qué más falta? Algo me falta explicarles, nada más. Y obviamente el pulmón, pues, como es elástico, si ya se estiró, vuelve a Eso lo va. se estira y se relaja, se estira y se relaja. Lo que no ocurre en la fibrosis pulmonar, que es un proceso restrictivo. ¿Y por qué es un proceso restrictivo? Porque el pulmón pierde su elasticidad. Ya no se estira como antes. Y el paciente dice, doctor, yo trato de tomar aire y mi saturación no pasa de 80, no pasa de 75. Claro, pues si ya no más aire puede entrar al pulmón. Justamente por esa pérdida de la elasticidad del paciente. Y tienes que explicar, es un proceso crónico progresivo. Progresivo. Aumentando. O sea, ¿por qué crónico? Años. ¿Y por qué progresivo? Porque ahorita su capacidad vital es, por ejemplo, 460, 4600. En 3-4 años, si no se cuida, va a ser 4000. En 3-4 años, si no se cuida, va a ser 3500. Va a ser 3000, 2000. Y ya con menos de 2000, la persona está ya con una insuficiencia respiratoria y se puede morir. Claro. Mira, así le pongas, Liliana, 15 litros. Ya no. Alto flujo. Es como querer inflar una botella de vidrio. ¿Han intentado? Intenten soplar una, a ver si inflan Los una pacientes, botella. los pacientes del COVID. Sí, mira. Sí, pues, ¿No? los pacientes del COVID desesperados. Eso Mm. es un pequeño recordaris del capítulo de mecánica ventilatoria del gallo. Espero lo hayan entendido. Sí, doctor. Esperemos recordar unos conceptos como presión alveolar, pleural, intrapulmonar, transpulmonar. Profe, usted dijo, ¿cuál es la diferencia entre alveolar y pulmonar? Se llama presión transpulmonar. Esa presión transpulmonar resulta de restar la presión alveolar menos la presión pulmonar o pleural, menos la presión pleural. Profe, y usted dijo una presión transtorácica. Ah, esa es la diferencia de la presión pleural menos la presión atmosférica. Atmosférica. Menos Que la se presión da. Ahí atmosférica. está, ahí está. ¿A usted les enseña el doctor Valentín? Sí. Ya ella les enseñó eso. La transtorácica. ¿no? Aquí saben. ¿Puedes apagar la luz, por favor? ¿Alguien apaga la luz? Dime, hijita, dime. Ya como para irnos. Te escucho, mi amor. ¿Qué pasó? Sí, ese pone, mi amor. Ya mi bebé precioso. Aquí el corazón ya termino, mi amor, y ya voy. Ya, corazoncito. Ya, mi amor. El doctor Valentín ya les explicó esto, pero solamente para reforzar lo que ella les explicó. Presión pleural, Ujú. el líquido Entre que está entre la presión parietal y parietal visceral. y visceral, y eso les expliqué, Ujú. ¿verdad? Ya les expliqué cómo se da. Recuerda que siempre el reposo es menor y ya en la inspiración tiene que ser mayor. Por eso que en reposo solamente son 5 centímetros de agua en contra, pero en la inspiración normal es 7.5 centímetros en contra. Profe, no, dice negativo. Recuerda que la palabra negativo en presiones es en contra y Ujú. positivo a favor. ¿Ok? Profesor, la presión alveolar, como les había mencionado, cuando es en reposo es igual que la presión atmosférica, cero, o sea, no hay diferencia, cero. Por eso, cuando tú marcas esto en un namómetro de agua, ¿sí? De los antiguos, te marca siempre cero, está en cero siempre el agua, nivel cero. Pero ni bien inspiras, la presión baja menos 1 centímetro de agua. Por eso que te dice ahí, en la inspiración, la gradiente de presión alveolar es, Menos. pero ya te dije, no es menos 1, es 1 en contra, desciende 1 centímetro de agua. Eso significa menos 1. Y en la inspiración, ¿qué tiene que hacer? Sube 2. Profe, no, usted, profe.
profe no ha leído su diapositiva. Más uno. Si acá dice más 1, sí la ha leído. Si este es 0 y este es menos 1 y este es más 1, ¿me dejo entender? Sí. 0 más 1 menos 1. La presión está acá, ¿cierto? ¿Cuánto dice que es expiración? Más 1, ¿no? Quiere Sí. decir que no solamente sube hasta el 0, sino sube. Entonces, ¿cuántos centímetros de agua subió? 2. ¿Se entiende? Y tiene lógica, pues. ¿Por qué? Porque recuerda que para que el aire ingrese, la presión tiene que bajar. Por eso que la presión alveolar en la inspiración desciende 1 centímetro de agua. Y en la expiración, la presión tiene que aumentar, ¿cierto? Por eso que la presión alveolar sube hasta más 1, o sea, por encima de lo normal, de reposo. Eso es lo que te está diciendo la presión alveolar. Y la presión transpulmonar, la diferencia. Por eso les dije, ¿qué ocurre cuando la presión pleural es mayor que la presión alveolar? El alveolo Se colapsa. colapsa, va a colapsar. Va a colapsar. Y aquí en este esquema está la presión transtorácica. Torácica. ¿Qué es la presión transtorácica? Es la diferencia entre la presión pleural y la presión Atmosférica. atmosférica. Yo iba a ser malo, pues hice una pausa y le iba a preguntar por la presión transmural de las vías. Ya iba a ser muy malo. Eso sí era muy malo, cruel. Y ya no era. Ya no era. Pero eso hacemos a veces. Y tú sabes que hay colegas que hacemos eso. Y hay otros que no hacemos eso. Pero bueno, eso depende de ti. ¿Ok? Eso lo hemos repasado. Ya lo hemos visto. Ya está repasadito. Eso lo hemos visto la semana pasada. Surfactante, ya te expliqué, ¿verdad? ¿Qué ocurre en el alveolo con surfactante y sin surfactante? Lo hemos visto. Esto ya lo hemos visto, así que eso ya está y se acabó el repaso de la clase. Prende la luz, por favor. No prendo ya, falta, disculpe. Ya. Profe, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué consiste la práctica número 2? La práctica número 2 habla sobre la mecánica respiratoria, lo que hemos visto el día de hoy. Entonces, lo que ustedes van a hacer por grupos, ¿verdad? Según lo establecido. Ya hicieron la práctica 1, ¿verdad? No me la han entregado. Ya tienen que entregármelo. Aileen, Ruiz, a mi WhatsApp me envían la práctica de todos los grupos. ¿Ok? Claro, es por grupo. Y esto es para... La traigo ya, me la entregan ahorita, me la entregan. Pero ahorita todavía, a la salida me la entregan, yo lo corrijo. Muchachos. Práctica 2, tienen que elaborarlo. ¿En qué consiste el trabajo? Ya sabes, carátula, introducción, objetivo, ya saben cómo es la secuencia. Desarrollo dice, ojo, a ver, mejor lo pongo porque vayan